Hola, buenas tardes. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con la enseñanza de liderazgo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy le corresponde a la ley del círculo íntimo. El potencial de un líder está determinado por los que están más cerca de él. No hay líderes llaneros solitarios. Piénselo, si está solo, no está guiando a nadie, ¿verdad? El líder halla su grandeza en el grupo y ayuda a los miembros a encontrarla en sí mismo. Piense en cualquier líder altamente eficaz y se encontrará con alguien que está rodeado por un fuerte círculo íntimo. Contrate al mejor grupo de personas que encuentre. Desarróllelos tanto como pueda y encárgueles todo lo que pueda. Cuando tenga el equipo adecuado, y el potencial se elevará hasta los cielos. Cuando usted establezca un buen equipo, un equipo adecuado, un fuerte círculo íntimo, usted verá que el potencial de su equipo y el suyo se elevará hasta los cielos. Voy a disertar esta enseñanza con el mayor agrado, porque es una de las enseñanzas que más me agrada, de la enseñanza del liderazgo. Ya lo verá, el potencial de cada líder se determina por la gente que está más cerca de él. Si estas personas son fuertes, el líder puede hacer un gran impacto. Si son débiles, no lo logrará. El personaje de hoy es David. David y la ley del círculo íntimo. El trabajo de equipo hace que el sueño se haga realidad. ¿Qué hizo de David un gran hombre? Eso es fácil de contestar. Un corazón conforme al corazón de Dios, que pensaba de igual manera que Dios, o a Dios le agradaba como David pensaba. ¿Qué lo hizo un gran líder? Eso es más difícil de responder. David tenía muchas cosas que lo favorecían: talento, humildad, valor, visión. Pero estoy seguro que después de su deseo de amar y servir a Dios, estaba su capacidad de rodearse de personas fuertes y formar equipo con ellas para alcanzar la grandeza. Como el potencial de cualquier otro gran líder, los que están más cerca de David determinaron su potencial. Ese es el poder de la ley del círculo íntimo. David fue un hombre de muchos talentos y pudo lograr muchas cosas por sí mismo. Era un músico bien dotado. Fue un prolífico escritor de canciones. Fue un guerrero valeroso, como lo demuestra su victoria única ante Goliat. Sin embargo, el destino de David era tener mayores hazañas de todas las que podía alcanzar por sí mismo. Independientemente de las cualidades y de los talentos que Dios le haya podido otorgar a usted y a mí, con un buen equipo, esos talentos se maximizan y se multiplican. Fíjese usted lo que pasó con David. Gloria a Dios. Su liderazgo afectaría a generaciones de personas después de su vida. Al examinarla, verá que sus notables hazañas fueron posibles por el círculo de personas que lo rodeó. El círculo comenzó con uno. Cuando David estaba huyendo de Saúl, y Saúl estaba determinado a matarlo,
Su futuro se veía sombrío y lo estaban cazando. No obstante, todo cambió para David el día que su círculo íntimo creció por una persona, Jonatán. Tal vez esa relación le enseñó la ley del círculo íntimo. Para ese momento, su éxito ascendió y cayó en proporción directa a la calidad de las personas que tenía a su alrededor. David no esperó a estar en la posición de liderazgo para comenzar a edificar su círculo íntimo. Mucho antes de ascender al trono de Israel, mientras Saúl lo perseguía, David comenzó a atraer a personas hacia sí. David comenzó a atraer personas hacia sí. O sea, como Elías, primeramente con su magnetismo. Empezó a atraer personas que tenían sus mismas cualidades o sus mismos talentos. Empezó a atraer a personas, ¿cuáles eran los talentos más evidentes de David? La guerra, la música y la capacidad de ser diestro para la batalla. Gloria a Dios. David comenzó a traer a personas hacia sí. Primera de Samuel 22, 1 y 2 relata lo que ocurrió después que David huyó de Saúl. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Gloria a Dios. Esto fue cuando se juntaron en la cueva de Adulán, cuando David pudo, todos los afligidos, todos los que estaban perseguidos, endeudados, o sea, todo lo peor del pueblo de Israel, se refugiaban en la cueva de Adulán. Y allí se refugió David. David se hizo jefe de ese grupo de personas. Escuchen lo que sucedió. Ese grupo de personas llegó a ser los valientes de David. Personas que él los capacitó y les transfirió de su espíritu y de todo lo que había en su espíritu, su valor, su coraje, su valentía, su capacidad para la guerra, para la batalla. Todo eso se lo transfirió a esas personas. Y fíjense ustedes lo que pasó. Irónicamente, los siguientes miembros de su círculo íntimo de David fueron su padre y su hermano. Personas que lo habían desechado e ignorado cuando Samuel procuraba ungir un nuevo rey de la casa de Isaí. Los demás seguidores de David eran gente inadaptada. Lo peor, los angustiados, endeudados y descontentos. Sin embargo, transformó a la gente que llegó a ser un equipo ganador. Ese primer grupo de hombres le ayudó a mantenerse fuera del alcance de Saúl. Lo ayudó a salvar la ciudad de Keila, 1 Samuel 23, y peleó a su lado en diversas victorias, incluyendo aquellas contra los gesuritas, contra los jezritas y los amalecitas. 1 Samuel 27, 8. Estos hombres constituyeron el núcleo que estaría con David en sus peores tiempos. De inadaptado a hombres poderosos. Escuchen esto. A medida que David ganó experiencia y creció en su liderazgo, continuó atrayendo a personas cada vez más poderosas. Además, moldeó a quienes se acercaron a él,
moldeó a quienes se acercaron a él. O sea, no los rechazó. Simplemente los instruyó. Y permitió, o sea, hizo una instrucción de manera que desarrollaran sus talentos, de manera que sus errores fueran opacados por sus talentos. O sea, los errores siempre iban a estar ahí, pero desarrollaba tanto los talentos de las personas que sus errores ya no se veían. ¡Ja! Escuchen esto. Gloria a Dios. Además moldeó a quienes se acercaron a él. Gloria a Dios. Y los convirtió en guerreros, en grandes guerreros y líderes. Las escrituras hablan de los valientes de David. Un grupo como no hay otro en toda la Biblia. Los hombres eran fuertes cuando se le unieron. Pero él los hizo más fuertes. Fue su mentor. Los inspiró y los llevó a convertirse en guerreros tan buenos o mejores que lo que él era. David, el que mató al gigante en su juventud, los desarrolló y los condujo para que se convirtieran en matadores de gigantes. Otros 4 hombres, Abisai, Sibecai, Elanán y Jonatán, hijo de Simá, se transformaron en guerreros que mataron gigantes mientras servían a David. Fíjense ustedes esto. La hazaña bandera de David, ¿me entiende? Fue el asesinato de Goliat. Y fue su liderazgo y esa hazaña estuvo tan presente en su espíritu, ¿me entiende? Que él transfirió ese poder a sus discípulos, a esas personas que se le unieron. Y esas personas que se dejaron moldear por él, se convirtieron en asesinos de gigantes. Así los grandes líderes, las personas que tienen grandes hazañas en su haber, tienen la potestad y el poder para convertir a sus seguidores tan grandes o mejores que ellos mismos. ¡Ja! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Edificación de un reino. Hacia el tiempo que David ascendió al trono de Judá, había desarrollado un poderoso círculo íntimo. Cuando se convirtió en rey de todo Israel, ya estaba listo para edificar una nación poderosa. Se puso a trabajar de inmediato para subyugar a sus enemigos. Él y sus hombres conquistaron los territorios que los circuncidaban, comenzando por los más débiles, los filisteos. Luego siguieron a la inversa de los punteros del reloj, derrotando a Moab, a Sobá y a Siria. Ellos aseguraron Israel. Luego David desarrolló una estructura para dar estabilidad a su reinado. Fíjense ustedes la estrategia de David. O sea, cuán necesario es. No importa cuánto esfuerzo haga. Lo importante es cuánto trabajo inteligente realice. En los muchos consejeros, dice la palabra de Dios que en el libro de Proverbios, capítulo 24, versos del 3 al 7, un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. Un buen hogar, la guerra se libra con buena estrategia. Con muchos consejeros se logra la victoria. La sabiduría no está al alcance del insensato. Cuando se discuten asuntos importantes, no tiene nada que decir. Es importante que aprendamos a
discernir y a elegir las personas que queremos en nuestro círculo íntimo. No porque no, tú eres mi amigo del alma, no, ¿me entiendes? Tú eres una persona con tantas cualidades, con tanto talento. Entonces, yo voy a edificar una relación contigo y yo te voy a añadir, yo te voy a traer a mi círculo íntimo. ¿Para qué? Para establecer un poderoso círculo íntimo. Gloria a Dios. Exigió a las naciones conquistadas que le sirvieran y pagaran tributo. Puso guarniciones en el territorio de ellas para fortalecer la seguridad de la nación. Una vez que tuvo una estructura en su lugar, esa estructura en su lugar, pudo volver su atención a establecer su administración con énfasis en la justicia. Segunda de Samuel 8:15. Se ha dicho que un buen ejecutivo nunca deja para mañana lo que puede hacer que otro haga hoy. Un ejecutivo no deja para mañana lo que puede hacer que otro haga hoy. Si usted ha edificado un poderoso círculo íntimo y posee gente con talento y confianza dentro de ese círculo íntimo, usted tiene la capacidad de delegar. ¿Por qué? Porque esa persona tiene su confianza y tiene la capacidad y el talento, competencia y carácter. Gloria a Dios. David no tuvo problema en delegar en sus líderes. Gloria a Dios. La Biblia contiene varias listas de personas que eran parte de su círculo íntimo. En 3 ocasiones separadas se registran los nombres de los que sirvieron como administradores. Segunda de Samuel 8, 16 al 18, 20, 23 al 26, Primera de Crónica 18, 14 al 17. Y 2 veces se dan lista de los valientes de David por nombre. Segunda de Samuel 23, 8 al 39. Primera de Crónica 11, 10 al 47. Gracias al firme liderazgo de David y a la ayuda de su círculo íntimo, el rey pudo cumplir muchas hazañas increíbles durante su reinado. Gloria a Dios. Gracias al apoyo de su poderoso círculo íntimo, competencia y carácter son las cualidades que yo en lo personal voy a exigir de las personas el día que Dios me dé la oportunidad de establecer un círculo íntimo. Competencia y carácter son las 2 cualidades que tendrán la bandera, que tendrán el estandarte para pertenecer a ese círculo íntimo. Gloria a Dios. Fíjense usted todo lo que hizo David. Consolidó y unificó el reinado de Israel. El reino de Israel. Venció a los enemigos de los hebreos e hizo a Israel más fuerte que nunca antes. Estableció una administración duradera para dispensar justicia. Conquistó la ciudad de Jerusalén y la hizo la capital de la nación. Llevó el arca del pacto a la ciudad y restauró el culto. Restauró el tabernáculo de David. Restauró el culto día y noche, 24 horas, porque David tenía presente de que la comunión con Dios era lo que proveía fuerza a su reinado. Gloria a Dios. Estableció su dinastía y pasó la corona a su hijo Salomón. Qué conveniente. David fue un increíble líder y formador de equipo, pero en muchos sentidos era una persona ordinaria, así como usted y como yo, con muchas tachas, problemas y fracasos. Gracias a su círculo íntimo, se convirtió en un notable rey y gobernante. E hizo grande su círculo íntimo, y este lo hizo grande a él. Y eso es cierto de los mejores líderes. Usted quiere ver un líder poderoso,
y observe que está rodeado de un poderoso círculo íntimo. Gloria a Dios. Un equipo es más que un puñado de personas. Gloria a Dios. Gracias a su poderoso círculo íntimo, David pudo derrotar a sus enemigos y edificar a Israel como una nación poderosa y dinastía de lo que los hebreos habrían conocido hasta entonces. David maximizó el potencial de Israel bajo la mano de Dios, porque tenía un corazón conforme al de Dios. Restauró el tabernáculo de David. O sea, puso énfasis primeramente en lo espiritual, porque él sabía que el hombre conectado a Dios, mire, el orden según Dios es el siguiente: conectamos a Dios verticalmente, recibimos en el espíritu, modulamos con nuestra alma y ejecutamos con nuestra carne. Eso fue el modelo que estableció David para el pueblo de Israel en su reinado. Y fíjense ustedes cómo el reinado de David no hubo otro superior al de él sino el de Salomón, el de su hijo, que también por ética y por algo sine qua non le transfirió su poder a su hijo, aunque su hijo al final se pervirtiera, pero el del reino de David no tuvo igual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El círculo íntimo del líder. David formó uno notable. El crecimiento del círculo íntimo de David. Examine la fórmula que David cohesionó en el núcleo de personas que lo hicieron grande. Comenzó a formar un núcleo íntimo poderoso antes de necesitarlo. Antes de llegar al reino, empezó a formar su poderoso círculo íntimo. ¿Por qué? Porque aunque no tenía necesidad de hacerlo, tenía en su haber ese magnetismo que tenía el mismo Elías. Gloria a Dios. Como mencioné antes, David comenzó a formar su círculo íntimo mucho antes de que fuera coronado rey. Primera de Samuel 22 describe cómo los guerreros fueron atraídos a él ya en el tiempo que él era fugitivo. Escuchen esto. Pero el pasaje de Primera de Crónicas que describe cómo la gente venía a unírsele es mucho más específico. Enfatiza cuántos de ellos eran líderes. Por ejemplo, los 11 alistados de Gad eran capitanes del ejército, de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor 1000. Gloria a Dios. Primera de Crónicas 12:14. No atrajo a cualquiera, atrajo líderes poderosos. Gloria a Dios. 2. Atrajo a personas con diversidad de dones. Las escrituras también captan la diversidad de las habilidades que poseía la gente que atraía a David. Primero en Siclac, antes de ser rey, luego en Hebrón, después de ascender al trono. En la lista aparecen guerreros de mucha experiencia y con una gran variedad de habilidades. Escuchen: ambidiestro, usaban las dos manos, lanceros y honderos, muchos hombres poderosos de valor y centenares de capitanes. Con la ayuda de estos hombres, estaba preparado para todo. Gloria a Dios. 3. Engendró lealtad. A lo largo de su vida, sus seguidores demostraron una lealtad increíble. Antes que David fuera rey, cuando declaró que tenía un gran deseo de beber del agua del pozo de Belén, 3 de sus hombres arriesgaron su vida para llevarle algo de esa agua. Décadas después, cuando Absalón, su hijo,
le traicionó, parecía que David estaba derrotado, sus hombres más cercanos permanecieron a su lado. Itaí el Geteo habló por todos ellos cuando dijo: vive Dios y vive mi Señor Rey, que para muerte o para vida, donde mi Señor Rey estuviere, allí también estará tu siervo. Segunda de Samuel 15:21. ¡Qué honor! Las personas más cercanas de David parecían siempre estar dispuestas a arriesgar sus vidas por él. Delegó responsabilidad basándose en la habilidad. David continuamente dio autoridad a la gente. Dio de su autoridad a la gente. Delegó. Designó a Joab como comandante del ejército después de dirigir la batalla que conquistó a Jerusalén. Cuando llegaron a él capitanes experimentados, les dio poder para continuar ejerciendo en esa calidad. Si tú eres bueno haciendo esto, entonces yo te voy a colocar en ese mismo lugar donde puedas ejercer tu talento. Eso, sin otras palabras y en lenguaje popular, fue lo que hizo David. Estaba igualmente seguro de dar a otro autoridad civil en su administración. Primera de Crónicas 18, 14 al 17. Para el líder es siempre arriesgado dar autoridad. Puede provocar problemas, particularmente errores de juicio y abuso de poder. Eso fue lo que pasó con Joab. Decidió tomar la justicia en su mano y matar a Abner. Segunda de Samuel 3, 22 al 30. No obstante, los grandes líderes se arriesgan a dar autoridad para alcanzar los niveles más elevados de liderazgo. Los grandes líderes se arriesgan a dar autoridad. Gloria a Dios. Para alcanzar los más grandes niveles que hayan alcanzado. A diferencia de Saúl, su antecesor, David no trató de hacerlo todo. Y como resultado pudo hacer cosas que ningún líder antes había hecho. Un grupo de personas no se convierte en equipo sin liderazgo. Un grupo de personas no se convierte en equipo sin liderazgo, sin nadie que los guíe, sin nadie que los dote, sin nadie que los instruya, sin nadie que los dirija. Y un círculo íntimo firme no se forma solo. Tiene que haber alguien que pueda elegir y escoger. Alguien que pueda establecer una ética, talento, dones y cualidades que hagan falta para realizar una labor, para edificar un reino, para edificar una administración basada en justicia. Se necesita un líder para hacerlo. David era un edificador de equipo. Y usted, el Señor les bendiga.